Hechos capítulo 10, versículo 28. ¿Estamos? Hechos 10, 28. Dice la palabra del Señor. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Sigan allí la lectura en su Biblia. Hechos 10, 28. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios y esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando por Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora y que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, pues Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. ¿Cómo la ven ustedes que tienen gafas? Es interesante este pasaje en la lectura que venimos desarrollando y en la reflexión que venimos haciendo.
Durante todo este año hemos estado leyendo, reflexionando acerca de Hechos. Y algo que yo rescataba, y por eso le colocaba ese título, una obediencia sincera, es eso, de que cuando uno lee esta porción, lo que tiene que evaluar es cómo está nuestra obediencia con Dios. Dios anhela y desea que nosotros hagamos su voluntad. Ese es el deseo y ese es el anhelo de Dios. Dios quiere que hagamos lo que Él desea, aunque a nosotros nos cueste, aunque nos incomode o aunque nos afecte. A veces hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios puede incomodarnos, ¿sí? Sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no? Uno dice, aquí estoy tan sabroso, aquí mirando el TikTok, y ¿para qué me voy a incomodar y irme a invertir una hora por allá a evangelizar gente si estoy sabroso aquí sentada o sentado? Pero Dios anhela que nosotros seamos obedientes. Y por eso le colocaba el título a esta reflexión así. Le colocaba obediencia o una obediencia sincera. Y Dios quiere eso de nosotros, una obediencia sincera. Porque nosotros podemos llegar y decir, ¿somos hijos de Dios? ¿Ustedes son hijas o hijos de Dios? Sí, todos decimos sí. ¿Ustedes son hijos obedientes de Dios? Bueno, ahí ya comienza el problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios desea, ¿sí? Dios desea que hagamos su voluntad y hacer lo que Dios desea puede incomodarnos, puede sacarnos de nuestra zona de confort, puede afectarnos porque de pronto nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, bueno. Pero Dios desea que desarrollemos una vida digna del llamado de Él. Ese es el deseo de Dios, ¿sí? Que le ofrezcamos nuestra vida a Dios. Y cuando uno ofrece su vida a Dios para hacer lo que a Él le agrada y lo que Él quiere, lo está haciendo y lo debería estar haciendo por gratitud. Porque Dios hizo una obra extraordinaria por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y si Dios hizo una obra extraordinaria por usted y por mí, pues yo por pura gratitud yo digo, listo Señor, aquí estoy, para las que sean, ¿sí? Como cuando uno se encuentra con los amigos o con los familiares allí en la calle y ve que vamos a hacer una rumba. Y entonces uno dice, para las que sea, ¿sí? Ahí sí se apunta, ¿no? Apúnteme ahí. Pero Dios quiere más allá. Entonces, ¿qué era lo que yo aprendía de esta lectura bíblica que hicimos hace un momento? Pues sencillamente que hacer lo que Dios nos pide que hagamos, es el llamado de Dios. Dios nos llama a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y entonces uno encuentra allí que Pedro acude a una invitación. Pedro acude a una invitación, a él lo van y lo buscan, pero Dios había preparado el corazón de este hombre, había preparado el corazón de Cornelio, había preparado el corazón de Pedro, como lo veíamos la vez pasada, ¿recuerdan? Y Pedro accede y va con estas personas que lo van a buscar y llega donde la casa de Cornelio. Por eso les decía que usted y yo, si desarrollamos una obediencia sincera, vamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos, ¿sí? Y eso debe caracterizarnos a cada uno de nosotros. Ahora, lo que debemos hacer se debe hacer con la guía de Dios. Y por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué Pedro acudió al llamado?
¿Por qué Pedro aceptó la invitación y fue con estas personas que lo fueron a buscar y fue a la casa de Cornelio? Porque el Espíritu Santo lo había guiado. El Espíritu Santo le había dicho, mira, van a buscarte, vete con ellos. Y cuando a uno el Espíritu Santo lo guía, cuando a uno el Espíritu Santo le dice lo que uno debe hacer, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obedecer. ¿Sí? Ahora, para llegar a ese nivel, uno dice, uy, este hombre era un hombre muy espiritual. Pedro era un hombre común y corriente, pero era una persona que desarrollaba una comunión con Dios constante. A pesar de sus debilidades, a pesar de su humanidad, aprovechaba esa oportunidad que él tenía, la oportunidad de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y cuando uno se deja guiar de Dios, uno deja de lado sus temores y sus prevenciones. Y eso es lo que nos está mostrando aquí, ¿no? Pedro comienza a decir, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Era lo que leíamos inicialmente en el versículo 28, ¿cierto? Pedro está manifestando algo interesante allí. Y miren en la versión traducción en lenguaje actual cómo lo expresa. Dice allí en el versículo 28. Ustedes deben saber que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas. Mire, hay cosas que nosotros traemos de nuestro pasado, los temores y las prevenciones. Entonces, cuando usted se deja guiar del Espíritu Santo, cuando usted hace lo que tiene que hacer con la guía de Dios, usted deja de lado sus temores, sus prevenciones y actúa en obediencia a Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre. Y dice allí en el versículo 28, dice, pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. ¿Había en el corazón de Pedro prejuicios? Sí, había prejuicios raciales, había prejuicios religiosos. Y uno puede traer, ¿no?, prejuicios religiosos o prejuicios raciales, ¿sí? Esa persona es negrita, esa persona, sí, tiene ojos verdes y yo soy trigueñito, entonces mejor no me relaciono, ¿sí?, con esa persona porque es de otra parte, ¿sí? O esa persona habla raro y a mí no me gustan los que hablan raro, ¿sí? Entonces uno a veces actúa en función de sus prejuicios. O no, qué pena irle a hablar a esa persona. O qué pena entablar un diálogo con esa persona. ¿Sí? Se ve como tan preparadita, así como Sonia, ¿no? ¿Cierto? Ahí donde la ven bien preparadita. ¿Sí? Entonces, uno puede generar temores y prejuicios. Y los temores y los prejuicios nos limitan para obedecer a Dios. Entonces debemos actuar en obediencia a lo que Dios nos indica que hagamos, independiente de los temores e independiente de los prejuicios que tengamos, prejuicios sociales, raciales, religiosos, ¿sí? Uno se puede relacionar con todas las personas, pero uno tiene que guardar sus preceptos, sus principios y no vender sus preceptos, sus principios. No debemos entonces, a la luz de esto, menospreciar a ninguna persona para proclamarle el Evangelio. Y eso es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Ahí en la lectura, siguiéndola en esta versión Reina Valera, dice, por eso
en el versículo 29, por eso he aceptado venir a esta casa. Aunque yo tenía estos prejuicios, Dios de antemano me preparó y me mostró que yo no debía hacer acepción de personas, que yo no debía ser prevenido, que yo debía aceptar, porque eso fue lo que le dijo el Espíritu Santo. Ustedes se devuelven y recuerdan lo que hablábamos la vez pasada. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Ahí te buscan 3 personas, ¿no? Muy específico. Ahí te buscan 3 personas y te van a decir que les acompañes. Pues les acompaña, me hace el favor, ¿sí? Claro que no lo dijo así, ¿no? Pero ¿por qué lo hago así? Sencillamente porque cuando Dios nos dice que hagamos algo, usted y yo tenemos que correr a obedecer. Y lo que Dios nos pide que hagamos, tenemos que evaluarlo a la luz de Él y su palabra. Y si algo o alguien nos dice, vea, haga esto, usted tiene que evaluar, un momentico, eso que me está diciendo John o Elizabeth, ¿sí? O alguno de los líderes, ¿eso está en la Biblia o no está en la Biblia? Y si usted dice, sí está en la Biblia. Cuando usted ve que está en la Biblia y que hay que hacerlo, pues rápidamente hay que hacerlo. Eso es una obediencia sincera y a eso nos llama el Señor. Y el obedecer debe hacerse con prontitud. No espérese un momentico y yo lo pienso, espere un momentico y yo me tomo un tinto. Y yo lo medito y veo si puedo, si tengo tiempo, si no me afecta la novela, ¿sí? Y entonces uno empieza a ponerle un montón de excusas a lo que Dios le está llamando a hacer. Y llega y pasa la vida y no ha hecho lo que Dios le ha dicho que debe hacer. En todas las áreas, ¿no? Porque la obediencia sincera es para desarrollar en toda la vida que nosotros tenemos como cristianos. Otro elemento que encontraba allí es la sabiduría. Miren, la sabiduría es clave en lo que debemos hacer. Nosotros estamos llamados a obedecer, pero tenemos que ser sabios en lo que debemos hacer. Ahí en el versículo 29, al final, él les pregunta, ¿para qué me han hecho venir? Él comienza mal, ¿no? Uno podría decir así, ¿no? Pedro comienza a decir, no, la verdad, yo no quería venir. Parafraseando, ¿no? La verdad, yo no quería venir a esta casa porque para nosotros los judíos nos es prohibido entrar a la casa de otro, ¿sí? Que no es de nuestra propia cultura, que no es de nuestra propia religión, que no es de nuestro propio pueblo. La verdad yo no quería venir, pero yo vine, ¿saben por qué? Porque Dios me pidió que viniera y que no hiciera acepción de personas. Pero bueno, en últimas, ¿para qué me pidieron que viniera? ¿Sí? Fue muy estratégico, ¿cierto? Entonces, mire, eso es una manera muy sabia de entablar una relación y de comenzar a dialogar con la gente. Y eso se muestra aquí. La sabiduría, entonces, es clave en lo que debemos hacer. ¿Y por qué decimos eso? Sencillamente porque al querer dar a conocer nuestra fe, nosotros debemos oír a quienes queremos proclamarle. Alguien decía, es importantísimo romper el hielo y hacerlo bien. Yo me acordaba ahora, mientras estaba repasando el tema, me acordaba de una anécdota, ¿no? Caballero, lo cogió la tarde, no tenía quien lo trasladara del lugar donde estaba hacia su vivienda
Y entonces dijo, no, me toca irme a pie y en el camino voy a poner autostop, ¿cierto? El dedito a ver si alguien me lleva y me levanta, ¿no? Y entonces él iba caminando y pronto puso autostop, un carro le paró, se subió, quedó mirando a la persona arrancó, no lo saludó, no le dijo nada, le vio la cara así como rara, y entonces él empezó a pensar y dijo, ¿de qué le hablo? ¿Le hablo de política? Él pensó, ¿no? ¿Será que le hablo de política? No, de pronto es petrista y le hablo de fútbol, de pronto no le gusta el fútbol. Y él pensó un montón de cosas, ¿será que le hablo de economía? De pronto, ¿sí? Y entonces iba en el camino y de pronto dice, pues sí. Y el otro llegó y paró y le dijo, pues no, y se baja. Y uno a veces no sabe romper el hielo con la gente, ¿cierto? Uno a veces no sabe romper el hielo con la gente y entonces rompe la oportunidad de llevarle el mensaje del Evangelio. Por eso necesitamos desarrollar sabiduría, como nos lo muestra Pedro y nos lo enseña allí este pasaje. Se dejó guiar, ¿sí? Nosotros debemos oír a quienes queremos proclamarle. Debemos construir relaciones adecuadas, porque cuando uno construye relaciones adecuadas, eso facilita nuestra evangelización. Nos acerca a la gente y le va hablando y le va compartiendo, ¿sí? Hay que ser estratégico, ¿no? Porque uno podría, alguien le dice a uno, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? A mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Usted qué se dedica? Y entonces yo les digo, pues yo trabajo con una organización cristiana. Ah, ya. Y en esa organización nosotros damos orientación y consejería familiar. Ah, qué chévere. Y ayudamos a niños, a jóvenes, a damas, a parejas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque uno podría de una decir, no, yo soy pastor. ¿Sí? Habrá gente que ya con solo el nombre ya dice, ¿sí? Se puede incomodar. Debemos ser sabios. ¿Eso quién nos lo coloca? El Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Y miren, en el versículo 30 dice, Cornelio le respondió, hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí en mi casa orando. De pronto se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres. Envía a Jope unos mensajeros para que busquen a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Y es interesante esto porque aquí Dios le está hablando a Cornelio a través de una visión. Aquí hay una visión que Dios le da. Entonces no solamente debemos desarrollar sabiduría, y la sabiduría es importante, sino saber aprovechar la disposición de la gente que quiere oír el Evangelio. Hay que saber aprovechar. Y aunque la gente está interesada en oír, y usted tiene que ser consciente de eso, la gente está interesada en oír acerca de las cosas de Dios, aunque no saben con claridad lo que es el Evangelio. Y este es un hombre que estaba interesado, había oído, él había visto al pueblo de Israel, de alguna manera el judaísmo lo había influenciado, pero también había oído hablar de Jesús. De alguna manera le llegó el rumor, ¿sí? Y eso generó interés. La gente hoy quiere oír. Uno a veces dice, no, es que la gente está tan cerrada, no. Hoy sigue activa
esa dinámica y esa premisa que nos enseñaron hace muchos años. Nosotros debemos estar dispuestos a llevar el mensaje del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios. Y es importante esto, ¿por qué? Porque tenemos un mensaje que debemos proclamar. Y usted dice, no, pero ¿a quién se lo proclamo? Hay tanta gente, tantas personas. Hace unos días, hace como unos 15 días, los días lunes, estamos desarrollando un programa que se llama el CENCAM. CENCAM es el nivel de liderazgo de los misioneros que nosotros vamos formando para que sean paulinos o para que sean tiempo completo. Y entonces comenzamos con una de nuestras directoras de Bogotá que tiene una fundación y está desarrollando una materia que se llama trabajo social. Y les colocó una tareita, ¿cierto? Muy interesante. Me llamó la atención. Miren, cuando uno es obediente a la voz de Dios, ella les dijo, la tarea para los obedientes, la tarea es la siguiente. La tarea es que usted un día en la semana se disponga a preparar un alimento, desayuno, un almuerzo, una cena, y salga y se lo regale a alguien que lo necesite. ¿Sí? Que usted mire algo que usted tiene de vestido, no dañado, ¿no? Ni rasgado, sino algo bueno, lo planche, lo tenga arregladito y vaya y se lo regale a alguien que lo necesite. O visite a algún enfermo, o si puede ir a la cárcel, a alguien en la cárcel. Vaya y haga eso. Pues una niña de Alto Cauca, ella trabaja en una sala de belleza y estaba ahí en su sala de belleza, allí, ella trabaja allí, y llegó alguien. Le dijo, disculpa, ¿me puedes ayudar con una moneda? Es que me tocó salir porque el verano dañó las hortalizas y no he podido vender y entonces no tengo recursos, estoy necesitada. Entonces ella buscó y dijo, bueno, tengo esto. Y miró a la persona y cuando ella miró a la persona se acordó de la tarea. Ya dijo, verdad que tengo una tarea. Y le digo, disculpe, ¿usted ya comió algo? Dijo, no, toda la mañana he estado pidiendo y tengo un hambre, no he comido nada. Venga y compartamos mi almuerzo. Y le compartió el almuerzo. Y se pusieron a hablar. Y la persona empezó a hablarle, a contarle cómo estaba su situación. Y resultó que era cristiana. Una cristiana necesitada. Y se desahogó. Y dijo, no, y ya la Biblia, la palabra de Dios, no me entra, no, nada. Y se desahogó y entonces ya dijo, bueno, entonces hagamos una cosa, ¿por qué no oramos? Y se pusieron a orar. En eso llegó su compañera de trabajo y vio que estaban orando y entonces las tres se pusieron a orar y a pedirle al Señor que tuviera misericordia. Eso se volvió un momento espectacular y todas tres terminaron llorando allí. ¿Sí? Ella le dice, acompáñame a la casa, porque la tarea no solamente era orar, es darle una ayuda, el alimento. Dijo, camine, acompáñame a la casa y le entregó una ropita. Y esa persona le decía, ay, qué ropa tan bonita, yo no me había puesto ropa como esa. ¿A qué voy con esto? A que Dios, a través del Espíritu Santo, es el que nos proporciona las oportunidades. Por eso nosotros debemos saber aprovechar la disposición de la gente que quiere oír el Evangelio. Y ahí uno se encuentra personas necesitadas como esta persona cristiana, que se fue libre, que se fue descansada, que se fue esperanzada de saber que Dios puede ayudar y que puede responder
ante la necesidad que nosotros tenemos. Entonces, tenemos un mensaje que debemos proclamar. No nos podemos quedar callados. Mire el que está ahí a su lado y dígale, no siga callado ni callada. Tiene que anunciar, tiene que hablar, tiene que anunciar el mensaje. ¿Hablamos o callamos? Solamente hay dos opciones, o hablamos o callamos. Y por eso entonces sigue aquí Cornelio diciendo, enseguida envié a mis mensajeros, versículo 33, y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Todos estamos aquí, listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas y estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento. Qué increíble, ¿no? Un simpatizante. Usted no era ni cristiano, apenas estaba esperando que le entregaran el mensaje, recibir el mensaje del Evangelio para aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador. ¿Y qué hizo Pedro? Aprovechó la oportunidad. Dice ahí en el versículo 34, entonces Pedro comenzó a decirles y empezó a explicarles, Pedro. Entonces usted y yo tenemos dos opciones, o hablamos o callamos. ¿Sí? No nos podemos quedar callados, es verdad. Tenemos que hablar, tenemos que anunciar, tenemos que proclamar. Esa es parte de nuestra tarea constante. No es de un ratico, un día al año, sino una constante. Ahora, tenemos que ser intencionales también. Es verdad. Si yo le hablo a alguien, yo tengo que hacer un proceso. Y dice allí, Pedro empieza a hablar. Ahora comprendo, dice Pedro, que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Empezó a proclamar, empezó a anunciar el mensaje aquí. Y algo que yo aprendía es que Dios se agrada del que lo obedece y actúa correctamente. Dios se agrada. Y algo que entendía también aquí es que este es un evangelio de paz. El evangelio que nosotros proclamamos es un evangelio de paz que se debe difundir por todas partes. Debe darse a conocer por todo lado. Y nosotros no debemos avergonzarnos de eso. Debemos proclamarlo, anunciarlo, darlo a conocer. Desde los niños hasta los más ancianos. Desde los niños hasta los más ancianos. Yo recuerdo que una vez estábamos en una célula donde nos invitaron en Buga. Buga es una ciudad muy religiosa. Y nos invitaron a una casa, no sé si tú te acuerdas. Nos invitaron a una casa y en esa casa bien religiosos. Entonces había un señor ya de edad, el abuelo de la casa. Y entonces me pregunta, ¿y ustedes a qué se dedican? Él bien católico, apostólico y romano, con un poco de imágenes ahí en esa casa. Y entonces le dije, nosotros somos misioneros. ¿Misioneros de qué comunidad? Claro, los misioneros en la Iglesia Católica son de diferentes comunidades. Sí. ¿Misioneros de qué comunidad? Yo le dije, de la comunidad de Jesucristo. Viejito nomás se quedó ahí como pensando. Esa yo no la conozco.
Pero uno le puede llegar a toda la gente, a todas las personas, pero Dios es el que le va dando a uno la sabiduría para llegar. Debemos hablar. Las personas no solo deben oír, sino creer en el Evangelio. La gente nosotros no nos debemos conformar solamente con que oiga, ¿no? Porque uno a veces dice, yo ya le dije, problema de él con Dios de ahí en adelante. No, Señor. Porque este pasaje nos enseña acerca de eso. Miren, las personas deben conocer los hechos de la obra y el ministerio que hizo Jesucristo. Y eso es lo que Pedro está diciéndoles a ellos. Jesús, versículo 38, Jesús de Nazaret, y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío, y también vimos cuando lo mataron clavándolo en una cruz. Pero 3 días después, Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo. Somos testigos. Somos testigos. Y usted y yo somos testigos. Dios ha hecho una obra en su vida, ha hecho una obra en mi vida, ¿cierto? Entonces yo soy testigo de Dios como proveedor, Dios como sanador. Entonces puedo dar testimonio de eso a la gente. Que alguien nos comenta y nos dice, estoy pasando por una situación difícil. Bueno, todos pasamos por situaciones difíciles. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, podemos salir de esas situaciones. Por eso o hablamos o callamos. Y aquí el énfasis que Pedro utilizó fue en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Él no se quedó con que lo mataron nomás, sino con que resucitó. Y eso es algo importantísimo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, debemos hablar de que Jesucristo es Dios hecho hombre y que vino e hizo una obra extraordinaria en la cruz, murió, fue sepultado y luego resucitó. Y en eso debemos enfatizar. Y debemos enfatizarle a todas las personas. Por eso, ¿qué tan importante es el proclamar el mensaje del Evangelio? Una obediencia sincera tiene que ver con eso, con que nosotros proclamemos el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué? Yo me hacía esa pregunta, ¿por qué es tan importante que nosotros proclamemos el mensaje del Evangelio? Porque es fundamental. La relación con Cristo es determinante para nuestro destino eterno. Si usted no logra, o que la persona a la que le comparta el mensaje del Evangelio establezca una relación con Cristo, pues eso no le da seguridad de su futuro hacia la eternidad. Por eso insistimos tanto en que la vida cristiana no es una religión, sino una relación, ¿sí? La vida cristiana es una relación. Y miren, buscando allí en una referencia, en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 4, en el versículo 25, Romanos 4, 25, otra referencia en la traducción del lenguaje actual dice, Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. O sea que la resurrección, la obra de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección,
son elementos importantes a la hora de nosotros proclamar el mensaje del Evangelio. Independiente de nuestras debilidades. Que uno dice, es que me está doliendo, y verdad, ¿no? Me está doliendo la cintura. ¿Sí? Entonces, no puedo predicar, no puedo enseñar, porque me está doliendo la cintura. ¿Sí? Me están doliendo los pies. Y hay tantas excusas, ¿no? O no, no estoy tan lleno de tantas cosas. Nuestras debilidades no son excusas para desobedecer el mandato que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que obedecer. Ahora, cuando obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, Dios se va a manifestar. ¿Sí? Miren el versículo, vuélvase otra vez allí a Hechos, capítulo 10, versículo 40. Hechos 10, versículo 44, leamos. Y dice allí, todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Aquí algunos estudiosos dicen, este es el Pentecostés de los gentiles. Por eso los que iban con Pedro se quedaron admirados, se quedaron anonadados. Increíble. Ellos pensaban, no solamente para nosotros los judíos es la manifestación del Espíritu Santo, no. Allí se manifestó el Espíritu Santo sobre sus vidas. Por eso uno se da cuenta que Dios desde siempre ha determinado salvar tanto a judíos como a gentiles que se conviertan a Él. Esto nos lo muestra la palabra del Señor. Y el Evangelio, el mensaje del Evangelio, el derramamiento del Espíritu Santo es el que rompe toda barrera. Puede ser cultural, puede ser religiosa, puede ser política, puede ser social, toda barrera. Cuando el mensaje del Evangelio llega a la vida del corazón de una persona, por muy antagonista que sea esa persona, a Dios y su palabra, y el Señor la toca con el mensaje del Evangelio a través de la vida de alguno de nosotros, esa vida cambia, esa vida comienza a pensar diferente, comienza a pensar y actuar de manera diferente. Y para dejar allí, miren, la obediencia, una obediencia sincera, requiere de la guía del Espíritu Santo y del uso de la palabra de Dios. Es necesaria la guía del Espíritu Santo, es necesario el uso de la palabra de Dios. Necesarias para una obediencia sincera. En eso es lo que hemos estado hablando. El Espíritu Santo guió a Felipe para poder evangelizar al etíope. Fue el Espíritu Santo que lo guió. El etíope estaba leyendo la Biblia, pero no entendía. Y Dios utilizó un instrumento, Felipe. El Espíritu Santo guió a Saulo de Tarso para que se fuera camino a Damasco, para que Jesucristo se encontrara con él, y directamente Jesucristo trató con él. Pero fue el testimonio de Esteban cuando estaba siendo lapidado el que impactó el corazón de este hombre Saulo.
El Espíritu Santo guió y preparó el corazón de Cornelio, el corazón de Pedro, para que cada uno de ellos pudiera cumplir sus propósitos. Y no solamente Cornelio llegó a los pies de Cristo, sino toda su familia. Toda la familia ganada para Cristo. Un hombre que no tenía a Cristo en su corazón fue sensible. Vuelvo y repito, un hombre que no tenía a Cristo en su corazón fue sensible. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Estamos siendo sensibles? ¿Estamos desarrollando una obediencia sincera? ¿Estamos yendo a donde nos está guiando el Espíritu Santo para hablarle a esas personas? Aquí hay 3 ejemplos tremendos de 3 personas ganadas para Cristo. ¿Por qué no inclina su rostro, cierra sus ojos